Yo amo la comida. Desayunos, meriendas, almuerzos, té de la tarde, refrigerios, cenas, bocadillos, postres, antojos de medianoche, empanadas, buñuelos, arepas. Los he probado todos. Pero en toda mi alimentación nunca me detuve a preguntarme sobre la historia de la comida. Por ejemplo, ¿los plátanos siempre tuvieron una forma tan graciosa? ¿Los pavos de Acción de Gracias siempre fueron tan grandes? ¿Los pepinos solían parecer horribles arañas verdes? Bueno, prepárate porque estoy a punto de responder esas 3 preguntas y más mientras echamos un vistazo a alimentos que solían verse irreconocibles. Ponte al día con ketchup. Ketchup es la salsa a base de tomate más americana que existe. Me encantan los hot dogs, hamburguesas, papas fritas, pizza, macarrones con queso, waffles. Bueno, a pesar de su apariencia patriótica, el ketchup no es realmente americana. De hecho, es anterior a los Estados Unidos en más de 1000 años. La historia del ketchup comienza en la antigua China, aproximadamente en el año 300 a.C. Allí, los chinos crearon una especie de pasta picante a partir de anchoas y tripas de pescado fermentados y saladas. ¡Qué asco! La popularidad de esta pasta aumentaba y disminuía a lo largo de los siglos, y su método exacto de preparación cambió, y así eventualmente ganó el nombre de ketchup o ketchup, que significa salsa de pescado. Esta salsa llegó a Europa en el siglo XVIII y rápidamente se hizo popular. Los chefs locales estaban ansiosos por sacar provecho de esta nueva tendencia, pero había un problema: no podían adivinar cómo se hizo. Esto llevó a que muchas extrañas imitaciones de brebajes de ketchup debutaran en toda Europa. En un momento se hizo popular una versión de color blanco pálido de la salsa que usaba flor de saúco, anchoas, nuez moscada y rábano picante. Otra usaba chalotes y champiñones como base, lo que más tarde se conoció como ketchup de champiñones, que todavía se elabora y se utiliza en la actualidad. Incluso hubo una ketchup de pudín dulce y picante en un momento. Sin embargo, la primera receta de ketchup de tomate vino del horticultor James Mease de 1812. No era popular probablemente porque usaban alquitrán de hulla, una sustancia venenosa para los humanos, para intensificar el color rojo. El ketchup moderno empezó a despegar recién en 1904, cuando la compañía Heinz decidió crear finalmente una receta a base de tomate que no incluyera veneno. Y me alegro de que lo hicieran porque ahogaría mis papas fritas en ketchup incluso si fuera radiactiva. Diferentes bayas. Las fresas son una de las frutas más populares del mundo y se estima que se cultivan 10 millones de toneladas cada año. A pesar de lo reconocibles que son hoy en día, alguna vez tuvieron un aspecto completamente diferente. Hace varios miles de años, en lugar de ser de color rojo brillante, las fresas eran blancas. También eran más grandes y ácidas, lo que aparentemente les daba un olor y un sabor parecido al de la piña. Sin embargo, estos antepasados de las fresas no están extintos. Se llaman bayas puren y todavía crecen en granjas selectas de América del Sur en la actualidad. Estas primeras fresas fueron cultivadas originalmente por el pueblo mapuche, cerca de las actuales Argentina y Chile. Se desconoce la fecha exacta de su domesticación, pero los mapuche tienen una historia en el área que se remonta aproximadamente al año 600 después de Cristo. Si allí fue donde comenzaron, ¿cómo llegaron a Europa? Sencillo: espías de frutas. En 1714, un espía francés que visitaba América del Sur contrabandeó varias de estas bayas puren pálidas de regreso a Europa. Deseosos de sacar provecho de una posible nueva tendencia frutícola, estas bayas robadas se cruzaron con la fresa Virginia o la fresa silvestre, más pequeña, que crece a lo largo de la costa norte de África, para crear una fresa más grande y del color rojo brillante que conocemos hoy. En un giro desafortunado e irónico, nuestras fresas viajaron de regreso a América del Sur, donde superaron y finalmente suplantaron a la baya puren, haciendo que la original fuera mucho más difícil de conseguir. Siempre es agridulce cuando un niño eclipsa a sus padres, especialmente cuando sus padres saben a piña y sobre ese tema. Amigables piñas. Piña. Estas frutas de formas extrañas están cargadas de antioxidantes, nutrientes y quedan bien en la pizza. No queda genial, pero queda bien. ¿Pero sabes qué no tiene de bueno la piña? Lo grandes, espinosas y difíciles que son. ¿Qué pasa, piñas? Solo quiero llegar a tu jugosa bondad. Bueno, lo creas o no, las piñas alguna vez fueron incluso mucho menos amigables. Esto se debe a que sus orígenes se remontan a la planta centroamericana Bromelia pinguin, que produce el diminuto fruto piñuela. Se cree que este pequeño es el progenitor de la piña, y vaya que es una fruta voluble.
¿Sabes que las piñas pueden provocar un hormigueo en la lengua si comes demasiado? Bueno, una sola piñuela puede ser incomiblemente ácida, hasta el punto en que se recomienda diluirla con agua si quieres comerla. Otro posible antepasado de la piña moderna es la ananas como Susana Soldes, mucho más pequeña, a la que a veces se le llama piña rechoncha. Estos frutos espinosos son mucho más pequeños y amargos que la piña común, y todavía crecen en Paraguay y Brasil en la actualidad. Ya sea que se derive de la piñuela o de la piña rechoncha, obviamente hemos mejorado la fruta para que sea más grande y gruesa a lo largo de los siglos, y poder disfrutar aún más de su nutritiva pulpa. Cualquiera que sea la raíz de nuestra querida piña moderna, se ramificó en algunas direcciones interesantes. Por ejemplo, una hermana de la piña es la Ananas bracteatus, que se parece a la piña común pero es de color rojo brillante. Es más, a pesar de su apariencia similar, esta piña roja aparentemente tiene una piel perfectamente comestible. Me pregunto cómo sabrá en la pizza. ¿Probarías una piña roja brillante en la pizza o te arriesgarías con el ancestro súper amargo? Si te atrae la piña roja, presiona el botón de me gusta. Y si es la súper amarga, presiona suscribirse. ¿Todo listo? Muy bien. ¿Qué tenemos ahora? ¿Es una sandía? Ah, sandías. Puede que no sean las frutas más populares ni las más fáciles de llevar, pero por Dios, son las que más satisface aplastarlas. Puras endorfinas. Pero ¿y si te dijera que la sandía que todos conocemos y amamos hoy en día es muy diferente a sus ancestros? Echa un vistazo a esta obra de arte de Giovanni Stanchi, pintada en algún momento entre 1645 y 1672. ¿Notas algo inusual? ¿Qué tal esto de aquí? Sé que parece un tomate gigante, pero el interior de esta desconfortante fruta en realidad pertenece al tatarabuelo de la sandía moderna. Las sandías probablemente se adoptaron por primera vez en el noreste de África hace unos 4000 años y fueron introducidas en Europa por los moros en el siglo XIII. Pero estas sandías eran mucho más amargas que las que tenemos hoy en día, con una piel más gruesa y dura y una pulpa de frutos rojos mucho menos sabrosa. El proceso para eliminar selectivamente estos rasgos sin duda había comenzado cuando Stanchi creó esta pintura, pero aún no había llegado a ese punto. Como puedes ver, la sandía de la época de Stanchi parece tener menos pulpa comestible que las sandías modernas, con áreas de aspecto más suave llenas de semillas. Una vez más, no muy diferente a un tomate gigante, aunque a las sandías todavía les quedaba mucho camino por recorrer. Incluso a estas alturas habían avanzado mucho. Mira este relieve de una sandía del antiguo Egipto, donde la fruta tenía la forma más parecida a un huevo rallado. Pensar que durante tanto tiempo la humanidad tuvo un sueño que tardó miles de años en cumplirse: crear la fruta perfecta para aplastar. Coloridas zanahorias Batman. Las zanahorias son conocidas por tener un color anaranjado brillante que es único entre las verduras. ¿A qué me refiero? ¿Preguntas? Las calabazas también son anaranjadas. Bueno, técnicamente las calabazas son frutas, tonto. El hombre de internet vuelve a ganar. Sin embargo, con toda seriedad, pídele a cualquiera que mencione algo sobre las zanahorias y la mayoría de la gente dirá que son anaranjadas. Pero créanlo o no, no siempre fue así. Las zanahorias solían venir en todo tipo de colores, incluido el morado oscuro, el amarillo pálido y el blanco brillante. De hecho, en algunas granjas selectas de todo el mundo, todavía se cultivan zanahorias multicolores. Las zanahorias se domesticaron por primera vez hace más de 1000 años en la antigua Persia, donde se teoriza que eran en su mayoría blancas. Esto se debe a que las zanahorias crecen principalmente bajo tierra sin mucha exposición a la luz solar. Estas primeras zanahorias eran apreciadas por sus hojas, que se utilizaban como apetecibles hierbas, muy parecidas al perejil y el cilantro actuales. Los diferentes colores de las zanahorias probablemente fueron mutaciones que los agricultores mantuvieron vivas para distinguir sus cultivos de las zanahorias silvestres. Entonces, ¿por qué ahora estas verduras son casi exclusivamente de color naranja? Una teoría nos remonta a los Países Bajos en el siglo XVI. En aquella época, los Países Bajos holandeses eran colonias españoles gobernadas en Madrid. Guillermo de Orange fue un luchador por la libertad holandés que lideró la lucha por la independencia holandesa. También resultó ser el príncipe de Orange, que hoy es una región del sur de Francia. Como se ha atribuido un momento en las zanahorias anaranjadas a ese periodo y región, se cree que los agricultores y comerciantes comenzaron a vender zanahorias anaranjadas como señal de su apoyo a la lucha de William. Sin embargo, sea cierta o no esa historia, la zanahoria anaranjada definitivamente fue vista como un símbolo político unos cientos de años después. Verás, la historia finalmente se volvió contra la Casa Naranja a finales del siglo XVIII,
y los revolucionarios vieron la verdura como un símbolo de la familia que despreciaban. Incluso intentaron determinar la forma exacta que podría adoptar una zanahoria para que no se la considerara demasiado provocativa. En ese momento, sin embargo, el daño ya estaba hecho y las zanahorias anaranjadas estaban por todas partes. ¿Quién pensaría que las verduras podrían ser tan subversivas? Antiguos plátanos. ¿Existe alguna fruta más divertida que el plátano? Tiene una forma tonta, te resbalas y los pisas y es amarillo, el color de los minions y los emojis. Las creaciones más divertidas del siglo XXI si nos guiamos por los memes. Bueno, ¿y si te dijera que el plátano crujiente, hermoso y atractivo alguna vez se veía así? Lo sé, es tan horrible que te perdiste por completo de mi increíble y atractivo chiste. Está bien, ahora te daré tiempo para reír. Ok, se cree que los plátanos se cultivaron hace entre 7000 y 10.000 años, lo que ha llevado a algunos a llamarlos la primera fruta del mundo. Estos plátanos primitivos comenzaron a aparecer en Indonesia, Filipinas y Nueva Guinea y Alejandro Magno, quien los vio por primera vez en la India, los trajo a Europa en el año 327 a.C. Sin embargo, esos plátanos no eran como los que conocemos y amamos hoy. Eran más pequeños, pálidos y absolutamente llenos de semillas. Espera, ¿de semillas? Sí, los plátanos son técnicamente bayas, lo que significa que tienen semillas, pulpa y se desarrollan a partir del ovario de una flor. Como dato curioso, esto significa que las frambuesas son en realidad bayas. Imagínatelo. De todos modos, a lo largo de los siglos, los agricultores han cultivado plátanos selectivamente para que sean más grandes, más brillantes y sin multitudes de semillas negras. En muchas zonas del mundo, la versión más antigua y menos civilizada de la fruta todavía se puede encontrar creciendo en estado salvaje. Pero la evolución del plátano no termina ahí. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el helado de plátano y los dulces tienen un sabor tan fuerte e inusual? La razón es que el saborizante de plátano estándar que se encuentra en ciertos productos se basa en un plátano extinto. Entre 1850 y 1950, una variedad de plátano llamado Gros Michel fue una de las favoritas en todo el mundo. Esta variedad de plátano tenía un alto contenido de isoamilo, que hoy asociamos con el sabor de plátano dulce. Fue en la década de 1950 que un horrible virus del banano diezmó el mercado mundial de Gros Michel y llevó al moderno plátano Cavendish a ocupar su lugar. En algunas partes del mundo los Gros Michel sobrevivieron y todavía se cultivan, y puedes conseguir una caja por $97. Para comprar una papilla negra de mal aspecto por $100, prefiero quedarme con el Cavendish. Gracias. Cerveza de gallo torturado. No hay nada como disfrutar de una buena cerveza fría al final de un largo día. ¿Sabes qué haría que esa cerveza fuera aún mejor? Si estuviera llena de plumas en descomposición y carne podrida de pájaro muerto hace mucho tiempo. Delicioso. Puede parecer que me lo acabo de inventar, pero la cerveza de gallo o cock ale era un método real de elaboración de cerveza que era popular en la Inglaterra de los siglos XVII y XVIII. Para hacer cerveza de gallo se colocaba el cadáver de un gallo en un barril de cerveza y se dejaba fermentar. Sin embargo, los métodos de perpetración variaban. Lo siento, quise decir preparación. La idea de hacer esto me parece un crimen. Los establecimientos más elegantes agregaban ajo picado, pasas y especias al gallo, haciendo una especie de repugnante sopa de cerveza. Si el gallo fue cocinado primero o incluso desplumado, parece haber dependido de las preferencias del chef o el del cervecero. No estoy seguro de cuál era más aplicable allí. En algunos casos extremos, el pobre gallo incluso era colocado vivo en el barril. Otro ejemplo de supervivencia moderado consiste en desplumar y desollar un gallo, condimentarlo con ajo y clavo y luego colocarlo en un saco de lona lleno de cerveza durante una semana a 9 días. Esta receta solo producía unas pocas jarras de cerveza, pero era el método más elegante para la cerveza de gallo. Para empezar, ¿por qué la gente hacía esto? Bueno, los historiadores no están 100% seguros. El consenso general es que se creía que la bebida promovía la salud y el bienestar, o incluso actuaba como afrodisíaco, ya que en Inglaterra los gallos eran vistos como criaturas fuertes y viriles. En la misma línea, algunos creen que la bebida pudo haber sido medicinal, y se pensaba que combatía el resfriado común. La cerveza de gallo probablemente perdió popularidad a medida que sus supuestos beneficios se volvieron cada vez más difíciles de demostrar. Pero esto me da una idea. La próxima vez que me sienta mal, me saltaré la sopa de pollo y tomaré directamente un trago de gallo. 96% agua, 4% espinas. Los pepinos son bocadillos para los tramposos. Son lo que se conoce como un alimento con calorías negativas, lo que significa que a veces se requieren más calorías para comerlo y digerirlo de las que realmente contienen.
Es por eso que a menudo se ven verduras como el pepino, el apio y la lechuga en gran medida en las dietas para bajar de peso. En mi opinión, si algo no produce fuertes dolores en el pecho y una sensación de hinchazón incómoda, no se considera comida real. Bueno, tal vez si comiera algunos pepinos antiguos sentiría el dolor que anhelo. Nah, tus ojos no te engañan, este es un pepino malvado y espinoso. Los pepinos se cultivaron por primera vez en Asia Occidental hace unos 3000 años antes de llegar a Europa a través de la ruta de la seda. Estos pepinos eran muy diferentes a los que conocemos hoy. Eran más redondos, más cortos y sí, estaban cubiertos de pequeñas espinas. Estas espinas probablemente lo ayudaban a protegerse contra los insectos y también a absorber la humedad. Como probablemente puedas adivinar, esto hizo que las frutas, y sí, son frutas, fueran poco complicadas de preparar. Entonces, ese fue el primer rasgo que le sacamos, pero curiosamente no el último. Además de ser pequeños espinosos problemáticos, los pepinos más viejos tenían concentraciones mucho más altas de cucurbitacina. Este es el compuesto que añade el sabor amargo a la fruta, pero también provoca eructos. Además de eliminar las espinas, los agricultores poco a poco comenzaron a cultivar y producir pepinos libres de gases con menos cucurbitacina. Estos pepinos amigables para la digestión eran más largos y delgados que sus antepasados, y tenían la forma de los pepinos modernos actuales. Personalmente estoy muy contento de que hayan eliminado las espinas. ¿Te imaginas salir a pasar un día relajante en el spa y que te coloquen rodajas de estos sobre los ojos? ¡Auch! Maíz no burbujeante. Me estremezco al pensar en dónde estaríamos sin maíz. Quiero decir, ¿qué comeríamos durante las películas? ¿O qué usaríamos en nuestros cereales para el desayuno? ¿O servido bañado en mantequilla, asado a la perfección? Babeo de solo pensarlo. Pero el maíz no siempre fue tan amigable. De hecho, su primer antepasado era una especie de idiota. Se trata del teosinte o sea mexicana, una hierba centroamericana que resulta ser la abuela de todo el maíz moderno. El teosinte se cultivó por primera vez en lo que hoy es México hace entre 6000 y 10000 años, y algunos teorizan que su nombre originalmente significaba el grano de los dioses. Si eso es cierto, los dioses tienen un gusto terrible para los cereales. El teosinte se parece a una versión tumoral y más demacrada de las mazorcas de maíz grandes y burbujeantes que conocemos y amamos hoy. Podrías mirar el teosinte y pensar, está bien, hay menos granos, pero parecen enormes. Eso no es tan malo, ¿verdad? Bueno, odio decírtelo, pero no esperes que el teosinte te dé palomitas de maíz de gran tamaño. Los granos del teosinte están contenidos en una capa exterior dura, por lo que es necesario abrirla para llegar a lo bueno. De hecho, el teosinte y el maíz son tan diferentes que el vínculo entre ellos se descubrió recientemente, cuando se compararon los cromosomas de ambas plantas en un laboratorio. Más tarde, un científico pudo hacer estallar un grano de teosinte como si fuera palomitas de maíz, aunque no se sabe nada sobre el sabor o el tamaño. Se cree que el maíz fue cultivado selectivamente durante miles de años para aumentar el tamaño del grano y eliminar la difícil cáscara del teosinte, y me alegro de que lo hayan hecho. Odiaría romperme los dientes con un teosinte asado. Pavos pequeños. No hay nada como pasar el día de Acción de Gracias con los familiares, ¿verdad? La conversación pacífica, la gratitud silenciosa, el fortalecimiento de los lazos familiares. Sí, claro. Lo único que hace que ese día de fiesta sea tolerable es un gran y jugoso pavo. Sin embargo, a pesar de lo que mucha gente cree, el pavo solo se estableció como la proteína preferida para el Día de Acción de Gracias en la década de 1850. Durante la mayor parte del siglo XVIII, era mucho más probable que la cena de Acción de Gracias tuviera carne de venado o ganso como plato principal. Incluso en la década de 1950, 100 años después de que el pavo se popularizara, la carne parecía insignificante en comparación con la actual. Sí, esa fue una broma inteligente. De hecho, nuestros pavos de Acción de Gracias son monstruos en comparación con los de hace apenas 60 años, ya que los agricultores han trabajado arduamente para maximizar sus productos. En promedio, los pavos han aumentado en 0.11 kilos por año desde 1960. En aquel entonces, el pavo promedio pesaba solo 6.8 kilos, o aproximadamente el doble del peso de un gato doméstico. En 2017, el pavo promedio de Estados Unidos pesaba más de 14 kilos. Eso es el doble del peso de un pavo en la década de 1960 y 4 veces el peso de un gato doméstico. Esta enorme progresión de los pavos es el resultado de la cría selectiva por parte de los granjeros, que tienden a criar sus aves más grandes y regordetas. Y si crees que los pavos son los únicos animales que hemos convertido en monstruos, piénsalo de nuevo. La belga azul, por ejemplo, es una auténtica bestia de vaca y se crió por primera vez en el siglo XIX
como un medio para producir la mayor cantidad de carne posible a partir de una sola vaca. Vaya, no es de extrañarse de que los americanos en los años 60 parecieran un tanto más delgados. Berenjenas. ¿Alguna vez has mirado una berenjena y has pensado, oye, eso parece un huevo, o no? Bueno, esa es una evaluación precisa. La razón del extraño nombre de esta fruta se debe al hecho de que... Espera un momento, ¿la berenjena también es una fruta? ¿En serio? ¿Las verduras siquiera existen? Lo siento, déjame recomponerme. La razón del extraño nombre de la berenjena, eggplant en inglés, se debe al hecho de que antes las berenjenas tenían este aspecto. Ahora tiene más sentido, ¿no? Como puedes ver, las berenjenas progenitoras, que a veces también crecen en la naturaleza, son de un color blanquecino pálido, no muy diferente a un huevo. Incluso hoy en día las berenjenas a veces se vuelven blancas. Además, las berenjenas ancestrales eran mucho más pequeñas y de forma más redonda. Estoy bastante seguro de que si estuviera en la Edad Media y viera uno de estos, asumiría que significaba que los pájaros crecían en las enredaderas. Se cree que el cultivo de la berenjena silvestre comenzó hace más de 2000 años en India y China. Sin embargo, es probable que la fruta no se haya cultivado para comer, sino por razones medicinales, ya que la variación silvestre aparentemente tiene un sabor muy amargo que la hace desagradable para comer. Entonces, los humanos vieron estas diminutas plantas pálidas, amargas y las cosecharon selectivamente hasta que se hicieron brillantes, sabrosas y grandes. Mientras la humanidad intentaba desesperadamente manipular la evolución de la berenjena, la cambiada fruta se abrió camino alrededor del mundo. Primero los morbos la trajeron a Europa en el siglo VIII, luego en el siglo XVI llegó a América, aunque aquí no fue muy popular. Nuestra intromisión eventualmente aumentó el tamaño de las berenjenas, junto con su concentración de antocianinas, que son pigmentaciones que le dieron a la berenjena su color característico. Sin embargo, en ese momento ya el nombre se le había quedado. Conozco la sensación, publicas un video viral por allá en 2018 y de repente eres sorprendente de por vida. Lechuga alegre. No creo que la lechuga sea la verdura favorita de nadie, sin embargo la planta definitivamente tiene sus usos. Se puede utilizar para complementar una ensalada y es una excelente manera de engañar a tu cuerpo, haciéndole creer que no estás comiendo 900 calorías solo de grasa y sal cuando te comes una Big Mac. ¿Cómo puede ser mala para ti si tiene algo de color verde? La historia de la planta de la margarita, y sí, la lechuga pertenece a la misma familia que las margaritas, es interesante. Se cree que la lechuga se cultivó por primera vez hace unos 2500 años, lo que si has prestado atención la convierte en un cultivo comparativamente reciente. Probablemente fue domesticada por primera vez en algún lugar del suroeste de Asia antes de extenderse al Mediterráneo, donde el clima regularmente le convenía. Solo que a diferencia de las grandes bolas verdes que conocemos hoy, la lechuga original conocida entonces como la Tuca cerirola era notablemente más puntiaguda. Esta forma inusual es la razón por la cual el cultivo a menudo se llama planta de la brújula, ya que las hojas salen hacia afuera como una brújula. A veces también se le llama cardo lechoso, que es otro lindo nombre que explicaré en un momento. Algunos creen que la planta fue traída al Nuevo Mundo en el siglo XV por Cristóbal Colón, pero en realidad no hay evidencia de la planta en América hasta 1863. La planta rápidamente ganó popularidad debido a su resistencia y al hecho de que era una guarnición o acompañamiento fácil para la mayoría de las comidas. También se utilizó parcialmente con fines medicinales, ya que de la planta se pueden extraer pequeñas cantidades de lactucarium. Se trata de un líquido de color blanco lechoso, de ahí el nombre del cardo lechoso, que provoca un suave efecto sedante, y hasta el siglo XIX se utilizaba como tratamiento para todo, desde la tosferina hasta el dolor de riñón. Sin embargo, a lo largo de los siglos, los cultivos utilizados para la guarnición se mejoraron para que fueran más grandes, más frondosas y en general proporcionaran más beneficios por su inversión. Una pena, sería genial si mi Big Mac se tropezara y obstruyera mis arterias al mismo tiempo. Wow, no sé ustedes, pero después de mirar tanta comida antigua me ha dado hambre. Pero no es que coma comida vieja. ¿Cuál te causó mayor sorpresa? ¿Probarías algunas de las versiones antiguas u originales de estos alimentos? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.